Aleluya. Quiero empezar este mensaje poniendo una situación hipotética. ¿Qué pensarías tú de que te garantizaran que alguno de tus maestros o instructores o capacitadores fuera una persona que tiene una excelencia en su manera de hablar? No solo una excelencia en su manera de hablar, sino además una excelencia en su sabiduría. Que las palabras que tiene son palabras bien pensadas, que no suelta palabras por soltarlas, sino que razona cada uno de ellos, usa sabiduría y usa de la excelencia. ¿Qué pensarías de esa persona? ¿Que caíste en buenas manos o dices, híjole, ya valió? Como que en buenas manos, ¿no? Como que dices, yo quisiera que así fueran mis profesores o mi instructor o sea, quien me va a explicar las cosas y lo hace de esa manera, pues ya la tenemos más o menos librada, ¿no? Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Corintios, en el capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 1. Primera de Corintios 2, 1, en adelante. Escribe el apóstol Pablo esta carta y dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras, dice, o de sabiduría. O sea, la excelencia de palabras y la excelencia de sabiduría fue algo que el apóstol Pablo descartó. Dijo, eso no es lo que me sirve, eso no es lo útil. Dice el versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros alguna cosa, sino a Jesucristo. O sea, todo el conocimiento que tuviera de cualquier situación queda totalmente desechado, excepto Jesucristo. Se vació de cualquier idea y se llenó exclusivamente de Jesucristo, dice, y a este crucificado. O sea, no solo a Jesucristo su obra, sino su obra culminada, a Jesucristo y a Jesucristo crucificado. Y con ese entendimiento dice el versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y mi palabra y mi predicación, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Entonces dices, ok, entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Y entonces el versículo que es la siguiente parte dice, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder. Es decir, se desarma, se suelta de todo lo que era, de cualquier excelencia de palabras, de cualquier sabiduría, se propone solo llenarse de Jesucristo y dar a conocer a Jesucristo, dice ahí, con el Espíritu, y Espíritu con mayúsculas, Espíritu Santo, y con la demostración de poder. Y esa tiene una intención, porque el versículo 5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Yo no sé cuántos nos atreveríamos a hacer lo que hizo el apóstol. Que te encarguen, ve y compártele. No sé si te haya pasado que estamos en el evangelismo y el líder te dice, mira, ese como que está atento, ve y compártele a ese, ¿no? Y entonces tú vas armado ¿de qué? ¿Quién te está guiando para llevarle el evangelio a esa persona? Si es que cuidas tus palabras refinadas y sabiduría, no es que al otro le dice así, se enojó, a este lo va a hacer de otra manera para que no se enoje, o es la guía del Espíritu Santo, pero dice con demostración del Espíritu y con demostración de poder. ¿Te has atrevido a orar por alguien ahí en la calle? Que le dices, mira, Dios te puede ayudar, ¿me das chance de orar por ti? Digo, si no lo has hecho, entonces ¿con qué armas vas? O si tú no estás dispuesto a hacerlo, ¿quién te está guiando? ¿Tu sabiduría humana? ¿O Jesucristo
y Jesucristo crucificado. Es que hay guías que son chafas, no sé cómo decirlo. Hay guías que no son completas o no son reales, porque tú podrías decir, pues sí obedecía al líder y sí fui y le entregué el folleto y le dije, Dios te ama y nos reunimos a las 5, bien cerquita de aquí. Y ya. Y entonces tú en tu mente podrías pensar, estoy siendo guiado por Dios y estoy siendo obediente porque entregué el folleto y porque sí le dije la dirección y porque también le dije el horario. Es más, le dije que hasta si quería, yo lo llevaba. Pues ahí está el Espíritu Santo, ahí está la demostración del poder. No lo sé. Tú tendrías que estar evaluando tu vida en cómo estás siendo guiado. ¿Conoces tú los arbolitos estos tipo bonsai? Al menos en foto. ¿No? ¿Sabes cómo le hacen para que tengan esa forma? Hay dos técnicas. Una es la poda y la otra es ponerle un alambrito. Entonces está la ramita que crece así, le ponen un alambre y la hacen que crezca así, ¿no? Ese alambre tiene que estar más fuerte pues que la rama, porque si no, pues la rama se devuelve y ya no pasa nada. Ese alambre lo que está haciendo es darle una guía, pero esa guía está yendo en contra de la naturaleza misma del árbol. Porque si al árbol lo sueltas, lo dejas, pues va a crecer. Pues hay unos que crecen muy derechitos, otros muy greñuditos o no sé. Pero cuando el que lo está trabajando tiene una intención de una forma, entonces le pone el alambre, le corta lo que sobra y le da la forma que el que diseña desea. ¿Ok? Esa es una guía. Y aquí el peligro es que pudiéramos nosotros pensar que porque tenemos una guía es la correcta, es la del Espíritu Santo. Dice el apóstol que él va armado de la demostración del poder del Espíritu para poder dar a conocer a Jesucristo, no armado de ninguna otra estrategia, ni habilidad, ni sabiduría, sino exclusivamente Jesucristo crucificado y demostración del poder del Espíritu Santo. Si no vamos armados de esa manera, dice aquí que hay un peligro, el versículo 5, lo quiero repetir, dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Un poco lo que hablaba el pastor en la mañana, para darle gloria a Dios. Exclusivamente darle gloria a Dios. Ya no eres tú quien está hablando, no son tu alta experiencia, no es tu psicología inversa, o quién sabe qué tipo de psicología quieras aplicar para que el invitado se anime a llegar al grupo de casa, sino que es el Espíritu Santo y la demostración del poder del Espíritu Santo. Si no llevamos esa demostración de que el Espíritu Santo tiene un poder que puede cambiar la vida de esa persona, entonces, ¿quién sabe qué estamos haciendo? Cuando se estudia matemáticas y hay debates, una regla así básica entre los que estudiábamos eso es, si no tienes la forma de argumentar eso que vas a decir, mejor ni lo digas. Yo digo que esto, a ver, ¿y con qué lo sustentas? No, pues quién sabe, no, mejor cállate. ¿Para qué lo dices? Necesariamente tendrías que tener un sustento para poder decir eso. De otra manera, pues quedaba hueco el argumento, aunque sonara muy padre, ¿no? Tú y yo nos tenemos que mover así. Si no vamos respaldados del Espíritu Santo, corremos el peligro que estaba evitando aquí el apóstol. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, para que la gloria sea dada exclusivamente a nuestro Señor, a nuestro Dios, y solo a Él. Si no vamos armados de esa situación, la vamos a hacer mal, no lo vamos a lograr. El versículo 6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez,
y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, pues nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Hay una sabiduría de parte de nuestro Señor, de parte de nuestro Dios, que tú y yo podemos tener acceso a ella si somos guiados por el Espíritu Santo, si somos guiados por el Espíritu correcto. Porque muchas veces nos dan ganas de sacar nuestra carne, de sacar nuestra experiencia, de sacar nuestras vivencias. Es que en la escuela, cuando yo estudiaba, ¿no? Ajá, a mí me pasó, ¿no? Cuando yo estudiaba cualquier libro para sacar un buen examen, lo que hacía era que me sentaba, me concentraba y empezaba a leer y resolvía todos los ejercicios y ya. Entonces yo quise agarrar la Biblia igual, ¿no? Pues no pasó nada, no funcionó. O sea, ese espíritu de sabiduría humana, pues obvio no aplica para lo espiritual, no aplica para conocer a Dios. Este espíritu, el Espíritu Santo, nos tiene que revelar la palabra de Dios. Y cuando somos iluminados de esa sabiduría de Dios, eso es precisamente lo que podemos dar a conocer de Dios. No podemos dar a conocer a Jesucristo por nuestro entendimiento, por nuestra lógica o por nuestra deducción, sino necesariamente tiene que ser una guía del Espíritu Santo. Tenemos que llegar a Dios y decirle, Señor, muéstrame cómo funciona tu reino. Y entonces, cuando uno lee la Biblia guiado por el Espíritu Santo, de algún modo se ilumina. Se ve la verdad, se ve la claridad. Hubo un tiempo, alguna vez ya les había compartido que una de las concupiscencias que tenía eran los videojuegos, y nos pasábamos 1000 horas jugando videojuegos. Entonces hubo un tiempo en el que jugábamos videojuegos y como no teníamos tele, un tío nos regaló una tele que ya no quería, que estaba en blanco y negro. Entonces jugábamos videojuegos en una tele blanco y negro, ya estábamos bien contentos mi hermano y yo. Y de algún modo después tuvimos acceso ya a una tele a colores, cuando pudimos ver el mismo videojuego que jugamos 1000 veces en blanco y negro, pero ahora a color, o sea, fue un shock. Dijimos, ¿qué es esto? Qué padrísimo, las luces, los colores, el muñequito para allá y para acá. O sea, era lo mismo, pero ahora iluminado. Algo así, pero multiplicado 1000 veces, sucede cuando somos guiados por el Espíritu Santo y leemos la palabra de Dios. Yo me quedaba dormido leyendo la Biblia. Por mucho que me esforzaba y que le decía, ahora sí me voy a echar muchas ganas. No sé si seguramente les he platicado. Y inclusive decía, a ver, ¿cuál es el libro más chiquito para, aunque sea ese terminar? Entonces encontré Tercera de Juan, ¿no? Aunque sea voy a terminar de leer. O sea, Tercera de Juan es una página, ¿no? Y entonces ni Tercera de Juan podía entender, ni terminar. Y luego leí el Antiguo Testamento y decía, estas historias están bien raras y yo no sé ni de esto qué tiene que ver con Dios. Ni le encontraba sentido. ¿Y este rey de quién era rey? ¿Y este es de los buenos o esto es de los malos? O a ver, ya me perdí en la historia. O sea, ni siquiera lo básico podía entender porque la guía, pues era mis fuerzas, era mi sabiduría, era mi estrategia académica con la que había logrado esto y aquello. Así es que esta excelencia de palabras, excelencia de sabiduría, no funciona para conocer a Dios. Para conocer a Dios necesariamente necesitamos al Espíritu Santo guiándonos. Y tú dirás, hermano, pero ¿cómo es eso de que el Espíritu Santo te guía? ¿Dónde está el alambrito sobre mi mente o para que me dé la forma que tengo que hacer? ¿Ok? El Espíritu Santo nos guía cada vez que pone un reto en tu corazón. Lo que está diciendo es, mira, esta es la manera en la que tú tienes que cambiar tu naturaleza, tus convicciones, tus decisiones, tus rutinas en esta otra forma. Y claro, uno toma la decisión de obedecer o de no obedecer lo que el Señor puso en tu corazón. Si tú logras entender que esa palabra viene de parte de Dios y que la puso en tu corazón y tú la crees, entonces estás permitiendo
permitiéndote ser guiado por el Espíritu Santo. Pero si esa palabra que Dios ya te reveló, no la tomas en cuenta, entonces es como si te zafaras el alambrito y entonces no pasa nada en tu vida. Sigues con tu misma naturaleza y tu misma forma. Y quiero que tengamos claro que si Dios te dice, ponte a leer la Biblia, pero te la pones a leer así como yo leía la Biblia antes, pues no va a pasar nada. Porque yo la estaba intentando entender y conocer a mi forma, a mi manera, a mis estrategias, pues. Y de algún modo, cuando empecé a venir a la iglesia y escuchaba que predicaban y leían la Biblia, y cuando leían la Biblia sí tenía sentido, sí estaba iluminado, sí estaba a colores, y yo decía, pero es que está leyendo lo mismo que yo ya había leído, yo no había entendido nada. Y entonces pasas al frente y entonces Dios empieza a trabajar en tu corazón y te empieza a mostrar a lo mejor el orgullo o a lo mejor la envidia o a lo mejor tu flojera, y empiezas a ajustar esas cosas en tu vida. De repente empiezas a tener esa iluminación, esa revelación en tu vida, porque estás permitiendo que el Espíritu Santo te guíe. O sea que no es suficiente con que abra la Biblia y la lea. No, la suficiencia está en que abras la Biblia y la leas, ajustando lo que el Señor te ha estado diciendo que tienes que ajustar. Hay una escritura que dice que si vas a entregar tus ofrendas y tus diezmos, pero te acuerdas que tienes una bronca con tu hermano, ¿qué dice? Que le pongas pausa, ¿no? Ve y arréglate con tu hermano y luego ya entregas tus ofrendas y tus diezmos, ¿no? Bueno, ¿qué tiene que ver eso con las broncas que yo tenga con mi hermano? Pues que tu espíritu no está siendo guiado por el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué clase de ofrendas vas a dar? ¿Qué clase de lectura vas a hacer? ¿Qué clase de oración vas a tener? No una oración en la que Dios te ilumine y te revele, sino una oración aburrida que te quedas dormido, o una lectura igual que no se entiende nada y igual te quedas dormido. No sé si te pasó, pero hubo un tiempo en que leía la Biblia acostado y así, ¿no? Entonces, pues la Biblia se me caía en la cara y me despertaba, porque igual me quedaba dormido, porque no, lo que yo estaba buscando es estar cómodo y pues leer la Biblia, porque pues hay que leer la Biblia, ¿no? No estaba siendo guiado por el Espíritu Santo, aunque estaba intentando pretender ser guiado de alguna manera, ¿no? Yo sé que Dios nos ha hablado muchas veces de muchas áreas y nos ha costado trabajo obedecer, pero me he dado cuenta que el trabajo que nos cuesta obedecer a Dios es porque no lo hemos conocido, porque de algún modo dudamos y no creemos que esa palabra nos puede ayudar o bendecir, o que esa es la manera correcta. Seguimos creyendo que nuestra manera es la suficiente o es la correcta, pero no es así. Tenemos que entender quién es Dios y quiénes somos nosotros, que Él es muchísimo más inteligente, muchísimo más poderoso, muchísimo más sabio que tú y yo, y que esa es la forma correcta en la que vamos a poder hacer las cosas de manera real, de manera eterna, pues. Cualquier otra guía no nos va a funcionar, por muy buena que suene. Es exclusivamente del Espíritu Santo. Dice el versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, aquí está diciendo es que nuestro acceso a estas cosas es imposible si no es de parte de Dios. Y más adelante vamos a leer que dice que es locura, ¿no? Pero fíjate que dice, cosas que ojo no vio, o sea, eso no se puede ver. Aunque tus ojos estén bien, no lo vamos a poder ver. Ni oído oyó, tampoco lo vamos a poder escuchar. Ni han subido en corazón de hombre, o sea, no se nos puede ocurrir. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si tú y yo amamos a Dios, evidentemente permitimos que Dios nos guíe, que Dios nos dé la forma que Él está deseando que tú y yo tengamos. No se va a poder hacer de otra manera.
Luego el versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, otra vez con mayúscula, porque el Espíritu, con mayúscula, todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Solo por medio del Espíritu Santo. No creas que seas algo muy abstracto. La guía del Espíritu Santo es simplemente ajusta tu vida a lo que Dios ya te ha revelado. Lo que sea que Dios te haya revelado. Compartía el hermano Jorge hace poco, ¿no? Si eres hallado fiel en lo poco, pues vas a poder ser fiel en lo mucho. Si logras permitir que la guía del Espíritu Santo obre ahí en tu vida cuando te dice ya no seas chismoso, entonces vas a poder ser guiado por el Espíritu Santo y va a venir esta revelación, cosas que oído no vio, cosas que oído no oyó y ojo no vio, ¿no? Ni ha subido al corazón del hombre. Esa revelación de parte de nuestro Señor, esa iluminación se va a dar si ajustas en lo poco, si le permites a Dios. Dice el 12, y nosotros hemos recibido el Espíritu, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu con mayúscula que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y esta parte es bien importante, dice, el Espíritu del mundo no es lo que necesitamos. Al que necesitamos es al Espíritu de Dios. ¿Para qué? Dice allí, para que sepamos lo que Dios ha dado, lo que ya nos ha concedido. Y a veces nos quedamos cortos en nuestra obediencia a Dios porque creemos que no tenemos, porque de algún modo creemos que vamos en nuestra fuerza o en nuestra estrategia. Pero dice aquí la palabra de Dios que si tú logras ajustar en esos pequeños detalles o en esos grandes detalles que Dios ya te ha hablado, entonces además te va a dar acceso, te va a mostrar de lo que ya tienes acceso. Ayer trabajamos con los jóvenes, hicimos una dinámica y les di palillos y plastilina y les dije, armen la torre más grande que puedan, ¿no? Y a uno les di poquita plastilina y a uno muchota plastilina, a unos poquitos palillos y a otros muchos palillos. O sea, se los di diferentes a todos al drede. Y entonces les dije, y yo hacía como la mímica, que vean que tenía más plastilina y tenía además más palillos, pero como que no me captaba, ¿no? Y ahí estaban peleándose y diciendo, no más, él tiene más, ¿no? Y de repente les dije, tengo más palillos y tengo más plastilina, ¿no? Es como para el tip. Y entonces alguien dice, ¿y los podemos tener? Pues sí. Y entonces se atrevieron a pedir y se les dio. Y luego uno dice, ¿a poco se vale? Digo, pues la instrucción nada más era, construye la torre más alta que puedas. Bueno, y entonces empezaron a pedir palillos y plastilina. ¿Cuánta? Pues la que pidan. Pero él ya pidió, le damos más. Pues si ya pidió otra vez, dale más. Y uno llega y me dice, dame 2 palillos. 2 palillos. Pues si nomás pide 2 palillos, pues nomás 2 palillos recibe. Pero dice la palabra de Dios que cuando nosotros recibamos al Espíritu Santo, cuando Él nos los revele, nos va a mostrar lo que ya se nos ha concedido. Los palillos estaban a disposición de todos y la plastilina también, pero no se habían dado cuenta que podían tener acceso a ello. Y entonces estaban peleando con su escasez, sin acercarse a Dios. Y así nos pasa a nosotros. Dios, es que no puedo porque mira mi circunstancia cómo es, porque estamos mirando nuestra sabiduría, nuestro entendimiento, nuestras fuerzas y creemos que estamos obedeciendo a Dios porque lo estamos intentando. Mi hermano, tenemos que hacerlo con la guía del Espíritu Santo, sabiendo que tenemos a nuestra disposición cosas que Dios ya nos ha concedido. ¿Cómo me voy a dar cuenta que hay cosas que Dios ya me concedió? Ajustando tu vida a lo que ya Dios te mostró. ¿A poco tiene que ver mucho que ya no diga mentiras? ¿Eso qué tiene que ver con cuando lea la Biblia? Pues esa es la guía del Espíritu Santo, mi hermano. Y entonces Dios te va a abrir los ojos y te va a decir, pídeme lo que quieras. Si nosotros nos alineamos a la voluntad de Dios, dice que todo lo que pidamos nos va a dar. Y entonces ya los chavos estuvieron trabajando sus palillos y su torre.
y les dije, nadie me pidió que le ayudara a hacer su torre. Y me quedaron viendo así como, no más, pues no nos dijiste. Pues sí, no les dije, pero tampoco tú me pediste la ayuda. Pero dentro de las reglas no era, y no me pidas ayuda a mí o a los demás. O sea, la regla nada más es construye una torre alta. O sea, ¿por qué no nos atrevemos a pedirle cosas a Dios? ¿Por qué nos limitamos a nuestras fuerzas? Pues porque no hemos ajustado en lo poco y no se nos da la revelación de que nos podemos acercar a Dios a las cosas que ya se nos han concedido. Ya están allí. Tenemos que ir por ellas y tomarlas simplemente. ¿Cómo, mi hermano? Pues ajustando lo que Dios ya te habló. Precisamente siendo guiado por el Espíritu Santo y no por el espíritu del mundo. Dice el 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, con mayúscula, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, con mayúscula, el Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y ahí es cuando los chavos me dijeron, ¿ya poco se puede? Pues es que si lo disciernes espiritualmente, si entiendes quién es Dios, si tú estás obedeciendo a Dios, si tú estás caminando hacia que la obra de Dios se logre en tu vida, pues Dios va a proveer lo necesario para que así suceda. O sea, la idea no fue de los chavos que les dije, y ahora hagan lo que quieran, o ninguno de ellos me dijo, oiga, hermano, traiga plastilinas y palillos y queremos hacer una torre. O sea, no, esa fue mi idea. Y entonces cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, es la idea de Dios la que Él ajusta en nuestro corazón, en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. Es la idea de Dios de cómo vamos a ajustar. Pero si es la idea de Dios, ni modo que no provea lo necesario para que suceda. No lo tenemos, pero podemos pedirlo. Tenemos acceso a cosas que se nos han concedido. Ser guiados del Espíritu Santo es muy importante, porque si no, no nos vamos a dar cuenta de las cosas que Dios ya nos dio. Y vamos a seguir peleando en nuestro orgullo, en nuestra envidia, creyendo que eso es lo que tenemos y con eso tenemos que edificar la obra de Dios. No se va a edificar con eso. No vas a poder, no te va a alcanzar, se va a caer, lo vas a levantar y va a venirse para abajo. Pero con lo que el Espíritu Santo nos da, con lo que Dios nos da, ahí sí va a funcionar completamente la obra de Dios sobre nuestras vidas. Dice ahí, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Nosotros no tendríamos que ser esos hombres naturales, ya no más. Al ser guiados por el Espíritu Santo, cambiamos nuestra naturaleza de natural ahora a una naturaleza de espiritual. El hombre natural es alguien pues que no es salvo, que no tiene a Cristo en su vida, que no sabe que tiene acceso a esas cosas que Dios nos ha dado, que no es guiado por el Espíritu Santo y que piensa que es mucho cuando Dios le habla. Es que es mucho eso de estar orando, es que es mucho estar leyendo, es que, o sea, conferencias en la mañana y también en la tarde, o sea, están locos o cómo. Si tú estás pensando que es mucho, es que estás pensando como un hombre natural. Pero si empiezas a pensar, a razonar como un hombre espiritual, dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender. Se han de discernir espiritualmente. El hombre espiritual es alguien que necesariamente es salvo, que es guiado por el Espíritu Santo, que obedece, que vive para Dios y que toma el reto. Porque le cree a Dios. Porque sabe que la provisión va a venir de Él. Porque ha visto las cosas que han sido concedidas y entonces echa mano de ello, vive para Dios. En Mateo 11, versículo 25.
Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y ni nadie al Padre conoce, perdón, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Fíjate que lo primero que está diciendo en esta segunda parte dice, venid a mí. O sea, no llamas al que está cerca tuyo, ¿no? Les dices, venid, llamas al que está lejos. Entonces, lo primero que quiero que notemos es que Dios está llamando. Y está llamando, dice allí, para hacer descansar. Dice, venid a mí los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Está llamando a la gente para bendecirla, para hacerla descansar. ¿De qué manera? Poniéndoles un yugo. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, esa guía que tienes ya te cansó. Esa guía que tienes ya te fastidió. Esa guía que tienes ya sabes que lo único que te está dando es amargura, desesperanza, pensamientos suicidas, alcoholismo, ataduras. Ese yugo que tienes no te funciona. Ven a mí, está diciendo el Señor Jesucristo. Y cuando vengas a mí, te voy a liberar y te voy a poner un nuevo yugo. Ay, Señor, pues si estoy cansado y cargado, ¿por qué me quieres poner otro yugo? A la guía del Espíritu Santo. Y vas a tener que ajustar, y vas a tener que trabajar, y vas a tener que desgastarte, pero ahora ya no para el pecado, ya no para la destrucción, ya no para la angustia, sino ahora nos vamos a desgastar para conocer a Dios, para experimentar el Espíritu Santo, para ser esforzados, para ser valientes, para orar por los enfermos, para dar a conocer a Dios con la demostración del poder del Espíritu Santo. O sea, que la demostración del poder nada más se da así. Se tiene uno que esforzar y entender y santificarse. Ese yugo es el yugo que es ligero, que es fácil de llevar, el yugo del Espíritu Santo. Esa guía es la guía correcta, no la otra guía, la que nos lleva a la muerte, la que nos lleva al cansancio, la que nos lleva a la destrucción. Dios nos está llamando a ti y a mí. Venid a mí. Nos quiere bendecir. Quiere quitar esas guías malas y quiere ponernos una nueva guía para bendecirnos, para crecernos. No solo nos da la instrucción de lo que hay que hacer, sino nos provee de lo necesario para que así suceda. Con lo que tú tienes no te alcanza, mi hermano. No nos alcanza ni a ti ni a mí. ¿Cómo nos va a alcanzar? Pues con el Espíritu Santo, mi hermano. Hay cosas que han sido concedidas que no las hemos tomado. Esa fuerza, esa valentía, esa fe, esa decisión que podemos obtener por medio de la guía del Espíritu Santo es la que el Señor nos está ofreciendo para poder alcanzar ese propósito, ese destino. Y quiero terminar con una escritura que está en 1 Corintios, pero ahora en el capítulo 9. Versículo 24, 1 Corintios 9, 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Correr de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Yo alcanzo a percibir ahí
las dos guías, la del mundo y la del Espíritu Santo. La del mundo dice, ¿quieres ganar la carrera? Prepárate. Uno solo la va a ganar. Prepárate. ¿Cómo? Digo, yo no sé cómo se prepara alguien para ganar una carrera, pero, o sea, si tú me dices que te da flojera correr 10 minutos, pues no te creo que te estás preparando para ganar la carrera, ¿no? Si tú me dices que no puedes llevar la dieta adecuada, pues que ahí de todo se abstiene, pues tampoco te puedo creer que quieres ganar la carrera. Y si para esa corona corruptible se necesita esa preparación, es decir, ¿cuántos días a la semana entrenará alguien que juega en cuál equipo te gusta? ¿En el Morelia? ¿Cuántos días a la semana crees que entrena a alguien que juega en el Morelia? ¿2 días? Diario, ¿no? Yo me lo imagino igual, que diario ha de entrenar. A lo mejor no entrena diario las 800 horas, pero sí diario entrena, ¿no? Para que el día del partido mínimo pueda correr ida y vuelta y no se esté cansando, ¿no? Ay, ¿por qué ya no subiste a la jugada? Te mandé el pase. No, pues es que ya me cansé. Pues no, es como ya me cansé. ¿Qué clase de jugador es ese? O sea, si ellos se preparan todos los días para que el sábado o el domingo, cuando juegan, ganen un partido, si se preparan así, si el mundo les exige esa guía y ese desgaste, ¿cuánto más nosotros no tendríamos que entregarle a Dios por medio de la guía del Espíritu Santo eso que nos está pidiendo? Mi hermano, ya no podemos sentirnos chiquitos, ni que no podemos, ni que pobrecito de mí. Tendríamos que levantarnos y esforzarnos. Somos cristianos, somos hijos de Dios, hermano, hijos de Dios, no jugadores del Morelia o del equipo que tú quieras, que se esfuerza más que tú y yo a la oración. Pues ellos se esfuerzan para lograr ganar ese partido. Tú y yo, ¿cómo nos estamos esforzando para que llevemos la demostración del poder del Espíritu Santo cuando demos a conocer a Dios a otros? ¿Cuánto leemos? ¿Cuánto entendemos? ¿Cuánto profundizamos? ¿Cuánto le pedimos a Dios que nos esté guiando? Cuando llega la tentación, ¿qué hacemos? ¿Sucumbimos ante ello? ¿O nos levantamos con fuerza y con orgullo y decirle, yo soy un hijo de Dios, cochina de tentación, vete de aquí, vete a molestar a otro porque conmigo no tienes cabida? ¿O qué estás haciendo? ¿O estos porque salen en la tele y por eso se esfuerzan? ¿O de dónde sale su valía? ¿O cómo lo logran? ¿Qué necesitas tú para despertar y creerle a Dios, para esforzarte? ¿Cómo vas a dar a conocer a Dios si no estás ese respaldo del Espíritu Santo sobre tu vida? Sí, para ser cristiano como pues mejor no. Ya me quedo quieto. Sí, la otra vez te vi que estabas en malos pasos. ¿Qué clase de cristianos, qué clase de evangelio? Dice ahí que Pablo lo hacía con demostración del poder del Espíritu Santo. Tenemos que atrevernos a hacerlo, pero con ese respaldo de Dios, con ese esfuerzo y con esa preparación. Con esa preparación. Dice, yo no golpeo el aire, golpeo mi carne. Estoy siendo guiado por el Espíritu Santo. No me derrotan fácilmente. Y cuando me derrotan, me levanto en Dios, me arrepiento y le pido nuevas fuerzas al Señor. Tomo otra estrategia, pero sigo hacia adelante. Porque esa es mi vida. Porque soy cristiano. Porque soy hijo de Dios. Porque experimenté a Jesucristo en mi vida. Porque me rescató. Porque me dio una nueva esperanza, una nueva vida. No lo puedo defraudar. Y murió por mí en la cruz. Si a sus ojos soy tan valioso que valía la pena que Él muriera por mí, ¿por qué podría derrotarme así de fácil? ¿Por qué podría claudicar así nada más? Porque no soy alguien que explota en obediencia al Señor. Decirle, Señor, quiero obedecerte, quiero esforzarme para ti. Ponme ese yugo, guíame con tu Espíritu Santo. Ya quiero cumplir esta tarea para que me des la siguiente. Quiero crecer en ti, Señor.
No quieto, no chiquito, no deshonesto, sino real, fiel para Dios, hermano. Necesitamos entender en dónde estamos y quiénes somos. No conformarnos. No creer que porque abriste la Biblia, oraste por los alimentos, ya estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Sé honesto contigo. ¿Sí te estás preparando? ¿Sí puedes dar a conocer a Dios con el poder del Espíritu Santo, con demostración del poder del Espíritu Santo? ¿O cómo lo estás dando a conocer? O siquiera si quieres darlo a conocer. Si no ajustamos nuestras vidas, mi hermano, estamos perdiendo el tiempo nada más. Y no se trata de que perdamos el tiempo. Se viene el tiempo de conferencias. Yo te animo, mi hermano, a que te empieces a preparar desde ya. De hecho, ya se nos está pasando el tiempo. Para una carrera, hermana, ¿cuánto tiempo se prepara uno para una carrera? ¿Una semana? ¿4 o 6 meses? Fíjate que dice la hermana. 4 o 6 meses preparar una carrera. Nos quedan, ¿cuántos? Como 20 días, ¿no? Para conferencias. ¿Por qué no nos empezamos a preparar en oración, en ayunos, en lectura, en ajustes de lo que el Espíritu Santo ya nos habló? Cerrar con fuerza. Si no, ¿qué va a pasar? Pues nada. Si no te preparas, no va a pasar nada. Pero si te preparas, mi hermano, tenemos esperanza. Tomemos lo que ya se nos ha concedido. ¿Qué se nos ha concedido, hermano? Empieza a obedecer al Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar. Y vamos a creerle a Dios. Mientras los hermanos vienen para acá, hermanos de la alabanza, vamos a ubicarnos. ¿Qué clase de hijos de Dios somos? ¿Y qué clase de obediencia le estamos dando a Dios? Yo espero que el Espíritu Santo te haya hablado hoy, ahorita. Estoy seguro que el Espíritu Santo te habló, porque Dios es bueno siempre. Y entonces Dios siempre nos quiere bendecir. No tengo duda. Aquí la cuestión es, ¿qué vas a hacer con lo que el Espíritu Santo te acaba de hablar ahorita? ¿Lo vas a tomar o lo vas a desechar? ¿Vas a ajustar o vas a seguir perdiendo el tiempo? ¿Vas a levantarte a la altura de un hijo de Dios que vale la sangre de Jesucristo? ¿O a seguirte engañando con el espíritu del mundo que ya te tiene cansado, que ya te tiene harto? Así dice la Escritura. Venid a mí, los que estén cansados y cargados, yo los haré descansar. Y pondré mi yugo sobre vosotros, que es fácil y ligera mi carga. Dios no es malo, Dios es bueno. Y el yugo que nos quiere poner es para bendecirnos. La forma que nos quiere dar va contra nuestra naturaleza, sí. Pero es una naturaleza, pues precisamente llena del Espíritu Santo, que puede combatir al pecado con demostración de poder. Porque el espíritu del mundo, pues nomás aburrimiento y show tal vez. Pero no más. Ningún pretexto te va a ser válido. Ningún razonamiento tampoco. Porque no es con sabiduría humana. No es lo que hemos visto. O dice cosas que ojo no vio y oído no oyó y que no han subido al corazón del hombre. Esas son las que Dios le quiere dar a los que le aman. ¿Amas a Dios? Obedece al Espíritu Santo. Y si así obedecemos tú y yo, vamos a recibir cosas que no hemos visto ni oído ni se nos han ocurrido.
Y ahí viene la demostración del poder del Espíritu Santo, de las cosas que ya se nos han concedido a ti y a mí, pero que no hemos tomado porque no hemos ajustado nuestras vidas. Así es que mientras los hermanos tocan la alabanza, empiezan a ministrar a Dios con la alabanza, pues tú y yo tenemos una oportunidad precisamente de ajustar nuestras vidas y someternos a la guía del Espíritu Santo, con la expectativa de encontrar esas cosas que ojo no vio y oído no oyó y que no han subido a ningún corazón. Esas cosas que traen el poder, la demostración del Espíritu Santo, esas cosas que renuevan nuestra vida y que nos dan autoridad sobre el pecado y que salimos victoriosos. De hecho, tenemos que estar expectantes de recibir en la medida en que obedezcamos en lo poco, en la medida en que ajustemos en lo que el Señor ya nos ha dicho. Es que ¿por qué no pasas aquí al frente y empiezas a ajustar tu vida, empiezas a pedirle a Dios esas cosas que han sido concedidas para que tú y yo podamos experimentar a Dios, a tu Santo Espíritu gobernando nuestras vidas? Pasa aquí al frente, vamos a orar juntos. Pueblo mío, escucha hoy lo que ha acontecido. Verme hoy lejana de yo. Sus valientes caen heridos. Pueblo mío, escucha hoy lo que ha acontecido. Duerme hoy lejana de yo. Sus valientes caen heridos. Levántate de tu sueño. Derrama hoy tu corazón. No descanses